paseando por el rompeolas. Lo que piensas y lo que haces te define, y lo que escuchas también. Muy bien, pues llegamos al ecuador del programa. Vamos a tener ahora la oportunidad de estar hablando con una persona. Él es Rucadén Areucas Teguise. Ayer cuando hablaba con él, me decía, bueno, él me comentaba que había dos tipos de nombres. Un nombre impuesto, que es José Tomás Betancourt, pero que él en realidad eligió es como si alguien tuviese la oportunidad de elegir otro nombre, y él eligió Rucadén Areucas Teguise, ¿no? Me parece interesantísimo, ¿no? Él es doctor en psicología, aunque ahora está ya jubilado, y pertenece a la Federación Canaria Unida. Vamos a hablar con él de un tema importante, y es el independentismo canario. Vamos a tener como una especie de toma de contacto, de temperatura, de ver cómo está, un poco, y recordar el asunto, aunque sea por lo menos una primera parte. Ya tendremos otra oportunidad en otro programa por si se alarga. Rucadén, buenos días. Hola Javier, buenos días. Aquí estoy, gracias a ti, a tu persona, que fuiste alumno mío en la Facultad de Psicología. Hay que decírselo a la audiencia, a tu medio radiofónico, agradecido a Radio Tiempo Tenerife, y bueno, también un saludo y agradecimiento a todas las personas que en esta mañana del sábado pues 26 están escuchando. Claro, aquí estamos para desarrollar los temas. Claro, Rucadén, con el respeto a la psicología, mi padre siempre me decía, dice, mucho no aprendiste, que yo no había aprendido mucho. No, sí, porque eres un profesional de la comunicación, eres un profesional de la prensa, de la información, y ahí estás haciendo, a través de ese medio radiofónico, una buena labor. Y bueno, recordemos también un amigo común, además tuyo, de la infancia. Tú lo conociste mucho antes que yo, que es al amigo Sunta. Sí, totalmente. Sunta. Bueno, fíjate que igual vamos a tener la oportunidad de que la gente te pueda poner cara. Es decir, hace unas semanas, no sé, un mes o algo así, aparecieron una foto en la que estabas tú, Sunta, la esposa de Sunta, ¿no? No recuerdo, era en el Parlamento de Canarias, ¿no? Delante del Parlamento de Canarias, vestido con la ropa guanchi, digamos, ¿no? Sí, exacto. Sí, fue a raíz... Que aquello fue sorprendente, esa foto, a mí me encantó. Sí, ocupó las portadas y primera plana de varios diversos medios. Sí. Fue justo el 26 hace ya un poquito de tiempo, el 26 de febrero. Esto fue a propósito de Natalia Santana, diputada del grupo parlamentario. Recordemos a la audiencia que el Parlamento Autonómico está formado por 70 diputados y el grupo parlamentario Nueva Canarias tiene 5 diputados, Coalición Canaria tiene 19. Y entonces, bueno, Natalia Santana, en representación del grupo parlamentario Nueva Canarias, presentó una PNL, que es una proposición no de ley, para, digamos, hacer justicia y hacer honor y hacer, digamos, memoria de nuestros ancestros, el pueblo originario del archipiélago, y nuestros antepasados, los guanches. Entonces, efectivamente, Guasimara y Sunta, que son marido y mujer, fueron vestidos con vestimenta guanche, con pieles de cabra, pero con pelo, y la vestimenta mía era de piel de cabra también, pero lo quisimos hacer así, ¿no? La vestimenta mía era amusada, era una piel sin pelo, era una piel totalmente, digamos, tratada para que se retirara, se eliminara. ¿Y cómo fue el efecto, Rucadén? ¿Cómo fue? Bueno, tú dices que ocuparon espacio, claro que ocuparon espacio, y a partir de ahí se tuvo que hablar, ¿no? Sí, ¿Qué resumen haces del tema? Claro, de esa imagen y después. Sí, hicimos gestiones para que pudiéramos los tres perfectamente ataviados y perfectamente vestidos. No íbamos disfrazados, cuidado, íbamos bien vestidos, de forma muy correcta. Y entonces, bueno, tuvimos que hacer gestiones para poder asistir en la zona que tú conoces alta del Parlamento Autonómico. No sé si has tenido ocasión de estar en algún momento en el interior, en lo que se llama la tribuna de invitados, en la parte alta, la tribuna de invitados. Pues bueno, estuvimos allí, pues los tres, Sunta, Guasimara y yo. Bueno, nos acompañó también, digamos, un compañero o amigo de Natalia Santana, que él reside en Lanzarote, quiero nombrarlo aquí, que es Pedro Hernández Camacho, de Lanzarote, ¿no? Y bueno, eso fue una proposición redactada por un profesor de historia antigua,
creo que es también, no sé si arqueólogo o paleontólogo, joven, que es Rubén Sosa, y que fue el redactor del texto, que lo que hacía precisamente era, bueno, pues de alguna manera pues defender el legado, vamos a decir, el legado cultural y todo lo que aconteció en el siglo XV cuando nos visitaron, pues en fin, los ocupas que ya conocemos, ¿no? Rucabén, entonces, claro. Sí, dime, Javier. No, dime, en fin. Sí. Bueno, yo me estaba imaginando, yo me estaba imaginando de ese espacio, ¿verdad? Que ustedes están allí, están mirando del tribunal de invitados, ataviados como estaban. ¿Cómo se ve desde allí? Bueno, las pinturas, espérate, ¿cómo se ven allí los cuadros, las pinturas de la conquista desde allí, de ese punto de vista? Porque ustedes vestidos y viendo los cuadros que están en el Parlamento, ¿qué me dices? Son humillantes, insultantes, ¿no? Yo creo que algún día se impondrá la sensatez, la cordura, y se han retirado, en fin, esas pinturas que son totalmente ofensivas, ¿no? Porque tú sabes que la historia siempre la escriben los vencedores, y entonces los vencidos pues quedan silenciados, ¿no? Entonces, bueno, la propia Natalia Santana, que fue la que defendió muy valientemente, con mucho coraje y con mucho acierto, ¿no? Hay vídeos en la red que filmaron precisamente ese acto, ¿no? Esa sesión plenaria del Parlamento Autonómico. Pues ella quedó sorprendida porque nosotros lo hicimos, Sunta Guasimur y yo lo planeamos con bastante secretismo para que tuviera un efecto sorpresa. Y lo conseguimos. Lo conseguimos, bueno, a pedirnos hacer fotos allí en el patio. Sabes que hay una gran espiral del escultor chirino, ¿no? Canario, una espiral enorme allí en metal, ¿no? Y entonces, bueno, todo el mundo a quererse sacar fotos con nosotros, pero bueno, tuvimos que pasar para que comenzara la sesión, digamos, parlamentaria y poder estar presentes, ¿no? Entonces, bueno, el impacto antes, durante y después, bueno, yo creo que fue notable, fue significativo. Y creo que esto va a ser un primer intento, porque me consta que aunque Coalición Canaria, Mario Cabrera, que fue presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, y es un alto dirigente de Asamblea Majorera, pues Mario Cabrera fue el encargado de actuar como portavoz ese día del grupo parlamentario de Coalición Canaria, que repito que son 19, ¿no? Y entonces, bueno, la votación resultó pues rechazada, la PNL. Yo creo que es un primer intento, probablemente porque a lo mejor no se negoció previamente, porque tú sabes que estas cosas para que prosperen tiene que haber mucho trabajo de fontanería, tiene que haber mucho pasillo y tiene que haber mucho juego de cintura, como los buenos futbolistas, ¿no? Mucha flexibilidad y consensuar, pactar y acercar posiciones, ¿no? Y mucho nivel, que quizás, y mucho nivel. O sea, quiero decirte que, por ejemplo, ahí se hablaba de etnocidio, ¿no? Era el tema. Efectivamente. Que mucha gente no sabrá lo que es el etnocidio. ¿Qué es un etnocidio? Bueno, el etnocidio, en Canarias no hubo genocidio. Genocidio es exterminio de la población. Eso es falso. Además, ahí yo quiero nombrar también a José Farrugia de la Rosa, quiero nombrar a Jonathan Santana. José Farrugia de la Rosa es profesor de historia en activo, porque es más joven que yo. Tengo 69 años de edad, por eso muy bien decía esto que yo ya estoy jubilado. Él está en activo, profesor de historia antigua de la Universidad de La Laguna, está de decano, me parece, o vicedecano ahora, porque él está adscrito al Departamento de Didácticas Especiales y él está adscrito a la Facultad de Educación, ¿sabes? No está en la Facultad de Historia, donde debería estar, pero bueno, hubo un acomodo ahí, él se adaptó al Departamento de Didácticas Especiales, que lo estuvo dirigiendo mucho tiempo, el profesor Ceballos, ya está jubilado. Y entonces, bueno, quiero nombrar a José Farrugia de la Rosa, al amigo Francisco García Talavera Casaña, a Jonathan Santana Cabrera, que es jovencito y es profesor en la Universidad de Las Palmas, a Julio Cuenca Sanabria, lo quiero nombrar también, que fue el promotor de la redacción del proyecto que fue aprobado cuando yo estaba en Venezuela en 2019, en Bakú, en la capital de Azerbaiyán. Fue cuando la UNESCO aprobó la consideración y declaración de patrimonio histórico arqueológico de la humanidad por el conjunto de las montañas sagradas de Gran Canaria, de Tamarán, es el nombre el topónimo antiguo, y todo el conjunto de cuevas que tenían un significado ritual, de calendario. Antes comentaste que, antes comentaste que aquí no hubo un genocidio. Yo creo que me gustaría que comentaras ambas cosas, ¿no? ¿Sabes? Para dejar claro qué es un genocidio y qué es un etnocidio. Efectivamente. Bueno, un genocidio es exterminio de la población. Aquí no hubo exterminio, como falsamente algunos historiadores interesados colonialistas
han tratado de imponer en la mente del pueblo canario. ¿Y por qué no hubo genocidio? Porque la pervivencia genética es altísima. De hecho, hay estudios de genética poblacional, y quiero incluso citar catedráticos de genética de la Universidad Complutense de Madrid, Arnay Villar. Hay un libro fantástico que tenemos muchos de nosotros, ¿no? Guanches, Bereber, Vasco y egipcio, efectivamente son 4, ¿no? Y bueno, es decir, hay un departamento de genética en la Universidad de La Laguna, entonces la pervivencia de determinados halotipos, ¿no? Yo no soy muy experto en la materia, pero un poco por lo que he leído, ¿no? Es decir, vamos a decir, claro, la pervivencia, la permanencia, la persistencia, la presencia en la población canaria actual de la genética, del ADN y de los genes halotipos, que son marcadores genéticos y digamos que provienen de nuestros ancestros, es altísima, ¿no? La pervivencia es altísima. Por tanto, dejemos claro para toda la audiencia, no hubo genocidio, no hubo exterminio. ¿Qué sí hubo genocidio? Hubo genocidio porque hubo destrucción total, y además de forma brutal, de forma muy abusiva. Hay que decir a nuestro pueblo canario que el primer laboratorio, el primer banco de pruebas, el primer experimento que hizo la gran potencia militar, económica de la época, estamos hablando del siglo XV, de Europa, del continente europeo, Castilla, que estaba aliada con el reino de Aragón mediante el matrimonio de conveniencia de los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Pues el primer experimento, el primer banco de pruebas fue precisamente nuestro archipiélago, porque la unión de los dos reinos de Castilla y Aragón propició sumar los ejércitos, ir derrotando a todos los reinos que había, porque la península ibérica estaba llena de reinos, ¿no? Esos reinos fueron uno por uno derrotados. Portugal no, porque el Papa, que siempre fue y en gran medida sigue siendo rey de reyes, ¿vale? Rey de reyes, el Papa dijo: a Portugal me la dejan quieta, Castilla y Aragón, hagan ustedes lo que tienen que hacer, someter a todos los reinos. Una vez que sometieron a todos los reinos de la península ibérica, salvo Portugal, que fue respetada, entonces expulsaron a los sefardíes, que fueron los judíos sefardíes, eran conocidos así, los sefardíes. Bueno, eso lo tiene guardado en la memoria del pueblo judío, cuidado, ¿eh? Y el Estado hebreo, que es un Estado, eso sí es un Estado genocida, ¿no? El genocidio que están cometiendo con el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Entonces fueron expulsados de la península ibérica los sefardíes, los judíos, que habían estado mucho tiempo conviviendo con los pueblos de la península ibérica. Fueron expulsados los árabes también, que estuvieron 8 siglos, casi nada, 800 años al sur de la península ibérica, en lo que ellos llaman Al-Ándalus, lo que es hoy día Andalucía. Hay que recordar a la audiencia que el Califato de Córdoba y el Sultanato de Granada, bueno, eran digamos, enclaves importantes y que irradiaban mucha cultura. Bueno, pues Castilla y Aragón expulsaron con todos los demás reinos, ¿vale? Expulsaron también a los árabes, y inmediatamente comenzó lo que ellos llaman la gesta, la aventura colonizadora. Colonialismo viene de Colón, de Cristóbal Colón, porque los pioneros, vamos, el colonialismo es un régimen, es un sistema. El colonialismo, digamos, es una estrategia para invadir, ocupar territorios, pueblos, expoliarlos, saquearlos, porque el colonialismo siempre ha sido en África continental. Nosotros somos África archipelágica, aunque le pese a quien sea, somos África insular, la mamá tierra y la naturaleza nos puso donde estamos. En América Latina, pero nunca nos han situado, Rucadén, realmente. Bueno, o sea, sí estamos, pero siempre se nos ha dado como otra que no es donde realmente estamos, ¿no? Bueno, tú eres profesional de un medio valiente, y además yo sé a personas que has entrevistado ahí, concretamente, bueno, quiero nombrar a María Espinosa, a Serina, que ella fue la única voz femenina de la voz de Canela Libre en Argel, ¿vale? Entonces tú eres un hombre valiente, porque hay una red de medios aquí que trabajan para el colonialismo día tras día, que le dicen a nuestro pueblo machaconamente. Es como un lorito que tienes en jaula, ¿vale? Y dice: lorito, eres español, o eres español, eres europeo, eres español, eres europeo. Bueno, y el lorito termina diciendo: soy español, soy europeo. Es un lavado de cerebro. Nosotros los psicólogos conocemos perfectamente las estrategias cognitivas,
las estrategias de programación mental, ¿no? Y bueno, eso es un trabajo de siglos. Pero mira, hay un artículo mío que acaba de ser publicado porque lo he actualizado, en La Verdad Lanzarote, el director es un compañero, Aureliano Montero, un artículo de divulgación. Tú sabes que yo me he prodigado bastante para hacer de la psicología también algo que sea comprensible y bueno, redactar cosas fáciles para que sean divulgativas y para que lleguen al común, ¿no? Al conjunto de nuestro pueblo. Bueno, pues el título de este artículo es Psicología del pueblo canario, punto y seguido. Como ¿Dónde se puede leer, Rucabén? Sí, está publicado en varios sitios. Mira, está en mi blog personal. ¿Cómo es tu blog? ¿Cómo es tu blog? Mi blog es, yo estoy en la plataforma WordPress, Rucadén, sabes que es con K, Rucadén, Areucas con H delante de la U, como el ron, pero en vez de con C, es con K, Areucas con K, ¿no? Y wordpress.com, ¿no? Bueno, después está La Verdad Lanzarote también, es otro medio digital, y La Casa de mi tía. Quiero nombrar aquí al amigo Chema Tante, que es el director y el conductor de La Casa de mi tía. La verdad tiene un nombre muy original, un hombre muy activo, muy comprometido, y además que muy plural y que abre su medio especialmente si entras en La Casa de mi tía te puedes asombrar a diario. La Casa de mi tía, vale. La Casa de tomo mi tía. nota, vale. Chema Tante. Y La Verdad de Lanzarote, quiero nombrar también al director, al gran amigo y compañero, Aureliano Montero González, que él heredó de su padre fue un profesional también de la información, de la comunicación, heredó un grupo comunicacional que es El Periódico, La Verdad de Lanzarote, Biosfera TV, que es un canal televisivo, y después también Radio Altajay, que se ha convertido últimamente, Radio Altajay ha evolucionado hacia también un medio televisivo, ¿no? Y están produciendo. Entonces Aureliano Montero, que él está allá en la isla de Titerogat, como decimos en antiguo, en Lanzarote, pues es el director y coordinador de todo este grupo comunicacional. Yo le he entrevistado alguna que otra vez hablando precisamente de la historia de Antonio Cubillo, recuerdo de hablar con él. Sí. Mira, una cosa, yo te había visto... el libro titulado M. Payá, Recuerdos de la Lucha. Exacto, algo así. Y que fue entrevistado, entre otras, precisamente María Espinosa, Serina, y bueno, muchos compañeros, Manuel Sor Rosales, Gregorio Padilla, Pedro Trujillo, Cruz, Ajiche, etcétera. Yo no te voy a hacer la lista, porque claro, el libro Aureliano Montero, titulado M. Payá, Recuerdo de la Lucha, es la historia contada por los protagonistas del M. Payá. No la historia contada por la policía, no por el CNI, bueno, que antiguamente no era CNI, ahora es Centro Nacional de Inteligencia, que por cierto, estamos plagados. Te podrás asustar de la cantidad de policías y la cantidad de militares que están jubilados en Canarias, que cobran su sueldo como jubilados y pensionistas, justo, por supuesto, trabajadores que han cotizado, cobran su pensión como jubilación, y además un segundo sueldo compatible como agentes del CNI. ¿Perdón? ¿Un segundo sueldo, perdona? Un segundo sueldo como agentes del CNI. Y te podrás asustar también de la cantidad de... En activo. Sí, a ver, tú sabes lo que son los fondos reptiles, los presupuestos del Estado, que se llama también fondo de cloacas, ¿no? El fondo de reptiles, que son los presupuestos de libre uso y disposición y que están exentos, pero eso en cualquier Estado, ¿sabes? Están exentos de control parlamentario, de fiscalización, de auditoría. ¿Tú crees, Rucabén, que el Estado reprime a la parte independentista? ¿Por qué la parte independentista no ha crecido, no ha aflorado? ¿Por qué eso no ha pasado? Varias razones. Primero hay que empezar haciendo autocrítica y errores propios. Porque hay grandes doctores de las ciencias sociales y concretamente la ciencia de la salud. Voy a citar algunos. Garrett O'Connor, un psiquiatra irlandés. Albert Memmi, Frank Fanon, por citar algunos. Podrías ampliar la lista, ¿verdad? Va a haber todo régimen colonial, esto no es exclusivo de Canarias, ¿no? Pero todo régimen colonial propicia en lo político opresión al pueblo colonizado. En lo económico, expoliación, robo, saqueo. Es decir, una colonia se mantiene como una finca que es rentable, o como una vaca que da leche. Si la vaca no da leche, Javier, se le abandona o se le sacrifica, ¿no? Pero mientras dé leche, se le exprime, ¿no? Entonces, en lo económico, el régimen colonial tiene sentido porque es un negocio. Yo me río cuando
cuando el Estado, yo no tengo nada contra el pueblo español, que quede claro, sí contra el Estado monárquico, oligárquico y colonialista, porque quien manda en España es el IBEX 35. Y el IBEX 35, acá hay que decir que es un conglomerado oligárquico, banquero, empresarial, formado por es como la primera división del fútbol. Son las 35 empresas que cotizan más alto en bolsa y no siempre son las mismas, depende de la cotización en bolsa, entras o sales del IBEX 35 en función de tus rendimientos, ¿verdad? Pero el IBEX 35 a su vez recibe las órdenes directamente de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en Madrid. Esa es la cadena de mando, Javier. Nosotros ya, y con la edad que ya tenemos el ombligo más que curado, sabemos a lo que nos exponemos. Entonces, claro, en primer lugar, autocrítica, la propia psicopatología que genera, porque te digo que en lo psicológico, si el colonialismo en lo político prima, en lo económico es polía y en lo psicológico enferma. Entonces, mira, en Canarias, mira, te voy a citar. Tú eres psicólogo, ¿por qué eso no ha crecido? ¿Por qué? Bajo el punto de vista psicológico, ¿por qué? ¿Por qué tenemos nosotros de esa manera? No ha crecido. En primer lugar, te estoy diciendo por eso, vale. Una de las causas, que tenemos que ser de las propias, el tremendo divisionismo, la desunión, la fragmentación, la confrontación, el cainismo, ¿no? O sea, Caín y Abel, ¿te acuerdas? La historia entre hermanos fraticidas, ¿no? Con enfrentamientos fraticidas, ¿no? El síndrome de Procusto que se padece aquí. ¿Qué es el síndrome de Procusto? Bueno, pues en Canario sencillo es envidia cochina. Es decir, desde el momento que hay alguien que brilla, que sobresale, que resalta un poco, es atacado, es criticado, es Pero acusado, ¿tú crees que eso es propio del pueblo canario o eso es propio de todos los pueblos? Eso está en los pueblos colonizados. Vale. Y en el pueblo canario también. Vale, en todos los pueblos colonizados. Te estaba diciendo que José Díaz Flores, que fue director general de Salud Pública hace ya unos años, cuando estaba el gobierno de Coalición Canaria presidido por Paulino Rivero, que estuvo 8 años, ¿te acuerdas? Paulino primero 4 años con el PP y después 4 años con el PSOE. Bueno, entonces, José Díaz Flores, que es licenciado, lo conozco, licenciado en farmacia, director general de Salud Pública, dio una rueda de prensa alarmado, y eso no ha mejorado, ha empeorado. Alarmado, porque el consumo de psicotrópicos en Canarias es alarmante. Me explico. Ansiolíticos, antidepresivos y somníferos. Pero es más, Javier, en la Facultad de Psicología y en la Facultad de Medicina tenemos estudios de epidemiología. Son estudios que analizan cuál es el grado de prevalencia, es decir, cuál es el grado de incidencia en el conjunto de la población canaria en contraste y comparación con otros grupos poblacionales de ciertas enfermedades mentales, de ciertos desórdenes, de ciertos trastornos. Tú sabes que hay 2 taxonomías que son sistemas clasificatorios, 2 taxonomías diagnósticas. El DSM, que va ya por la versión 5ª, que es de la APA, que es la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, la American Psychiatric Association. Hay otra que es la APA, que es la psicológica, pero no. El DSM salió por la APA, la psiquiátrica, y va por la versión 5. Y hay otra taxonomía, que es el CIE, Clasificación Internacional de Enfermedades, que va por la edición 11, y que es toda la lista de tipos de desorden y enfermedad mental. En Canarias, alarmantemente, sobresalimos en comparación a otros pueblos, a otros grupos de contraste, de comparación, en trastornos de ansiedad, en trastornos de depresión, trastornos obsesivo-compulsivos. Ahí quiero nombrar también al compañero Pedro Hernández Guanir, director del Natura y Cultura de las Islas Canarias, director también del HEVI, que ha sido muy hostigado, la gran enciclopedia virtual de las Islas Canarias, Pedro Hernández. Juanil, yo creo que tú lo conoces perfectamente. Sí, claro. Teoría de la asignatura, yo te di prácticas de psicología educativa, una asignatura que estaba en cuarto, y él era el responsable de la parte teórica. Él impartía las clases de teoría de psicología educativa. Entonces, bueno, pues esta es la realidad. Esta es la situación. Esto, digamos, los errores... ¿Y tú crees, Rucadén, tú crees que todos estos datos que son terribles que estás comentando de salud mental, todo tiene un origen, digamos, por la situación que vivimos? Totalmente. Bueno, claro, pero... Mira. O sea, tú dices, nosotros, por ejemplo, tenemos una situación en la que tenemos esos problemas, y si lo comparamos con otras poblaciones, nosotros estamos muy por arriba, desgraciadamente, en todo eso. Sí, ansiedad, depresión y trastornos obsesivo-compulsivos. Pero es que solo hay que preguntarle a Cofarte o a Cofarca, que son las cooperativas farmacéuticas de cada provincia, ¿verdad? Tú las conoces bien. Preguntar, porque eso es recetas
recetas firmadas por profesionales de la salud. Bueno, yo tengo una hija enfermera y tengo un yerno médico, ¿vale? Son recetas, eso se contabiliza. Y las ventas en la farmacia. ¿Cuánto se vende en todos los centros farmacéuticos de Canarias? Psicotrópicos, de psicofármacos, ¿vale? Bueno, hay datos, incluso las jefaturas provinciales de Granada. En Canarias más del 50% de la población está conduciendo bajo efectos de algún tipo de sustancia. Tremendo. Mira, Rocaden, es que el tiempo se nos va. Mira, vamos a ver. Claro, que el tema... Mira, tú decías, pero esto yo creo que lo vamos a dar la abierta para el próximo programa, que podemos tener una segunda parte para hablar más en profundidad de la auténtica realidad ahora mismo del movimiento independentista, ¿no? Y no hemos hablado de la Federación Carnes Unidas. Claro. Bueno, de todo eso vamos a hablar, no te preocupes. Heredera de la declaración. Pero sí me gustaría, porque hay unas declaraciones tuyas en las que dice que España, que Canarias es una especie de casa de citas, ¿no? Y que tiene varios proxenetas. Voy a ser más claro, Javier, voy a ser más claro y me voy a... Entonces quiero que me resumas eso, pero rápidamente y dejes abierto para la siguiente Mira, Canarias es una perita en dulce. Canarias, de la misma manera que se dice que Cuba es la perla del Caribe, Canarias es la perla del Atlántico, ¿vale? La perla del Atlántico. Tenemos unas potencialidades y unas riquezas inmencionantes. Bueno, entonces, yo me río cuando dice de que vamos a vivir. Bueno, tan solo de lo que nos están robando. Nada más, que hagan público lo que se están llevando anualmente. Entonces, sí, yo asumo la responsabilidad de mis palabras duras. Canarias es una prostituta, Canarias es una puta explotada por 3 chulos, por 3 proxenetas, que son el Estado español, la Unión Europea y los Estados Unidos de Norteamérica. El Africón, que es el Comando para África de la OTAN, es una estructura militar que tenemos aquí. Y, Javier, no lo quieren soltar, pero como estamos en un mundo que está aceleradamente en la geopolítica, transitando del unipolarismo al tripolarismo y posteriormente al multipolarismo, quiere decir que la correlación de fuerzas en el planeta va a variar y eso va a favorecer. Por eso nosotros estamos trabajando también desde el exterior y trabajamos en el interior. Yo sé que corren vientos favorables a la libertad, a la emancipación, a la descolonización de Canarias. ¿Qué padre o qué madre que tiene un hijo o una hija no desea que cuando su hijo sea mayor de edad... ¿Tú crees que corren aires en ese sentido? Sí, totalmente. Mira, nuestras organizaciones estamos muy vinculados. Es un aviso que doy a navegantes y a gobernantes. Estamos muy vinculados con el panafricanismo, que cada vez es más fuerte. El panafricanismo, de hecho, desde el día 8 de febrero, tenemos acogido y tenemos aquí, precisamente en la isla de Tenerife, lo voy a nombrar, al hermano africano, panafricanista, Diablo Ablay, que es fundador, me gustaría que lo entrevistara, es fundador y presidente de ASAC, que es una asociación internacional de cooperación, África, Sudamérica y Caribe. Es también directivo de OPAN, Organización Panafricanista Mundial, y también es directivo del OPDH, que es Observatorio Panafricanista por los Derechos Humanos. El panafricanismo, te voy a dar un botón de muestra, la Confederación de Estados del Sahel, Níger, Mali, Burkina Faso y Etiopía, 4 estados. En Etiopía, su capital, Addis Abeba, está la sede diplomática permanente de la Unión Africana. Mira, el 16 de febrero de este año, la Unión Africana, por unanimidad, 54 países, declaró que la esclavitud, la deportación y la colonización es un delito de lesa humanidad, es un crimen y genocidio contra la humanidad. Y van a pedir, la Unión Africana va a pedir reparación, va a pedir indemnización. Y Canarias está en la agenda. Mira, los historiadores dicen, la acción humana puede adelantar o retrasar los acontecimientos, pero nunca bloquearlos e impedirlos. Y yo soy realista. Vale, mira, y eso me recuerda, pero eso ya lo vamos a comentar, ese no fue el tiempo, Rocaden. Mira, el próximo programa, también me gustaría que comentaras un poco en qué situación quedó el último paso que dio Antonio Cubillo, justamente cuando previo a su atentado, digamos, ¿no? Cuando ya había movido todas aquellas papeles, toda aquella historia en la ONU para descolonización, ¿eso cómo quedó? En fin, eso es otro tema más amplio. Rocaden, lo hablamos el próximo sábado, ¿te parece? Lo hablamos. Javier, un abrazo entrañable, querido antiguo alumno, y pues una vez más a la emisora en la que tú estás y a toda la audiencia, y nada, yo quedo emplazado y quedo a tu Perfecto, a lo largo de la semana me pongo en contacto contigo, ¿vale? Perfecto. Venga, un abrazo, chao. Para todos. Adiós, chao. Bueno, pues nada,
Tocamos temas, pero al final casi que la media hora que tenemos de contenido casi siempre se nos queda corta y tenemos que seguir comentando, no solamente ya lo comenzamos con Rucadena ahora, sino también hablando de Pedro García Cabrera con Rubén Ascanio también al principio. Bueno, vamos con otra música.